Para CETERA, hablar de educación rural es hablar del sostenimiento de los trabajadores de la educación rural, es hablar de la función que los trabajadores cumplen, de la situación y de las características con que la tienen que cumplir. La mayoría de las veces estamos hablando de escuelas de grado único o de 1 o 2 maestros como mucho, pero escuelas de grado único particularmente, ¿no? No es solamente el grado único, es el aislamiento en que trabajan los docentes, la falta de apoyo del Estado, el que nunca les llegue la posibilidad de discutir con otros docentes, el saber si lo que están haciendo lo pueden evaluar solos, no tienen quien les ayude a evaluar su tarea, su función. Esto exige una preparación del trabajador de la educación en su formación y exige también el apoyo permanente. Necesitan imperiosamente de la comunicación, de la asistencia, del apoyo de otros trabajadores de la educación, del contacto frecuente, de los cursos de capacitación y de actualización. El rol que cumple un maestro rural en determinadas comunidades es un rol central. La comunidad se sostiene y se apoya en el maestro. Sin maestro, la comunidad se deshilacha y por eso nosotros reivindicamos totalmente la posición del docente rural y la necesidad de la escuela rural. Uno viene con todo un arrastre histórico del significado de la educación rural, del significado del maestro rural. Es decir, aquella escuela que tiene una bandera adelante y aquel maestro que casi es como un soldado defensor de la patria en la frontera, digamos, en el sentido educativo, digo, en el sentido cultural. La escuela rural llevaba la cultura y la educación a todos los confines de la patria. Yo he recordado muchas veces cómo llegué a la escuela rural número 11. El farmacéutico del pueblo vino con el diario local para contarme, para decirme, mire Luisito, tengo que traerle una noticia fea, mire, ha salido en el diario. Y ¿qué ha salido? Y me dice, no, lo mandaron a una escuelita por allá, qué sé yo. Y el maestro que cumplía un papel en esa comunidad. Un maestro reconocido por la comunidad y con un conjunto de condiciones que todavía le permitían trabajar y le permitían inclusive producir didáctica, producir pedagogía, como es el caso del maestro Iglesias en nuestro país. Y yo saltaba, de la alegría realmente saltaba, y ante los ojos asombrados del farmacéutico, porque pensaba que me había dado un ataque, y era que la alegría mía de haber conquistado un lugar donde podía realmente hacer libremente lo que quería hacer como maestro. En primer lugar, yo soy de Mendoza. Me recibí en San Rafael, Mendoza, junto a un grupo de amigos. Y bueno, una tarde, junto con estos dos amigos míos, Gustavo y Rubén. Un poquitito nomás si ponemos la garrafa. Decidimos venirnos.
se ofrecía a la escuela y bueno, tuve la posibilidad de poder elegirla y pedí el cargo y me fue asignado. Claro, que ahí me encontré con el problema de cómo manejar una escuela unitaria. La escuela unitaria es la escuela donde un solo docente tiene que encargarse de todo el proceso de la enseñanza. A todos los chiquitos de primero a séptimo grado, más las actividades administrativas, lo que tiene que ver con la parte de papeles y la administración del colegio. Nosotros estamos hablando de maestro único. En rigor es maestro único, maestro aislado y maestro en soledad. Algo que me impactó mucho fue cuando el primer día que llegué acá, el recibimiento que tuve como maestro, ¿no? Chicas, vayan a bajar si quieren cosas por ahí. El primer día de clase fue para mí muy emotivo, ¿no? Cuando pusimos la bandera, la izamos, ingresamos al aula. Y comenzó toda esa etapa, ¿no? De presentarnos, de ver cómo generamos un clima ameno entre ellos y yo, ¿no? Cómo hacíamos para empezar a charlar, a conocerlo. ¿Y cómo es la iguana? ¿Ustedes conocen la iguana, Pinocho? Ustedes que andan en el campo, que lo recorren. Fue muy lindo y los chicos respondieron bastante bien, como que ellos tenían la necesidad de no quedarse sin su maestro, de que la escuela siguiese estando en el paraje, ¿no? La vieja escuela rural patriótica, contenía, pero contenía con un centro fundamental en el saber y en el enseñar. Más que una escuela, era una comunidad que dentro y fuera del aula se vivía intensamente. Lo afectivo, lo comunitario, lo cultural eran como el medio, los complementos para la tarea principal del enseñar. Se leía mucho, se escribía mucho, se dibujaba mucho, se hablaba mucho, se investigaba mucho, es decir, había una feliz saturación de todo lo que constituye el contenido de la educación. En cambio, hoy, esta idea de contención se ha modificado. Esperaban no solamente el maestro que les iba a enseñar sus primeras letras o que iba a estar involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza en el mismo proceso de contención se siente rivalizada, disputada con que hay que dar de comer. Tenían otras expectativas respecto a su maestro. Expectativas de vida, expectativas de ver en qué el maestro, cómo iba a ser para ayudarlo. Esta escuela tiene un poco sus orígenes con la llegada de una explotación de un material que es la diatomea, conocida con el nombre de tiza. Es una tierra filtrante para filtrar bebida, jugo, de todo. Se instaló acá una empresa que comenzó con la explotación de ese material. Habían más o menos 100 y tanto entre chicos y grandes. Obreros grandes había como 39, 40. Se construyó lo que se llama la escuela vieja, que le llamamos acá, que es la que tenemos ubicado acá enfrente. En la época del deshielo se inundaba la laguna que tenemos y hacía que creciese demasiado y lo inundaba completamente al edificio. Entonces, bueno, ahí fue que se empezaron a realizar las gestiones para construir un nuevo edificio escolar que se construyó más hacia arriba del cerro. Con el transcurso del tiempo, bueno,
como muchas de las cosas que fueron pasando en nuestro país, esta empresa empezó a despedir a los obreros. Porque no había plata, no tenían dinero suficiente ya los jefes, y empezaron a despedir a esa gente. Esta situación de pobreza se extiende de manera creciente y muchos territorios de nuestro país empiezan a convertirse en zonas de exclusión. El maestro que estuvo anteriormente gestionó con las autoridades de la empresa la posibilidad de que esas casitas que habían sido desocupadas por los anteriores obreros Eran todo campamentos para que donde vivían los obreros. fueran cedidas en préstamo a estas familias. ¿Ustedes qué trabajan? En el campo criancero. ¿Qué quiere decir criancero? ¿Qué es lo que hace un criancero? Tener ovejas, cuidar chivas, ovejas, caballos, todos esos animales. De un campo. Y viene cada tanto a la casa, ¿no? Cada una semana, dos, según lo que tengo que hacerlo, porque como yo tengo que trabajar, tengo que atender los animales, trabajar las casas. Así que vengo cuando hago un poco de tiempo, ¿sí? ¿Usted está tranquilo también porque está el maestro y la maestra? Claro, porque yo sé que acá cualquier cosa que pasa, en cambio acá están más a mano de cualquier enfermedad, de cualquier cosa, menos peligro. Y en cambio donde estoy yo no entra nadie. ¿Y cuánta plata saca más o menos por mes con ese trabajo? Bien poco. Porque sea que el pelo, la lana no vale nada. Claro, no vale. La oveja vale solamente 80 centavos, los 10 kilos puede ser, o el kilo, no sé cómo. Como entregamos la cooperativa, los rinde algo, ¿sí? Que acá la única manera es trabajar la cooperativa. Y entonces la figura, el papel del maestro en la defensa de la escuela, en la posibilidad de la continuidad de la escuela, en la valoración de la importancia del proceso educativo, en la reivindicación de la educación como un elemento de lucha contra la exclusión, crece de manera realmente inmensa. Hay muchos lugares inclusive que las escuelas se cerrarían si no fueran por los esfuerzos que hacen los maestros rurales para que estas escuelas continúen existiendo. En la reunión con los técnicos será el lunes 5 a las 14 horas en su casa de Comayo. Se planificarán las tareas del proyecto con las mujeres. La corresponsal del PAMI informa que atenderá al público durante el mes de marzo. ¿Sabe cuál es la talabartería más compleja? Agropecuaria. Buenos días, chicos. Buenos días, maestro. Paz. La modalidad de trabajo es la modalidad de aula-taller, ¿sí? Donde los chicos están organizados de acuerdo al año escolar, que tiene también mucho que ver con sus intereses, de acuerdo a sus edades, ¿no? Por ejemplo, este grupito que tenemos acá son los chicos que concurren a tercer año, ¿sí? Son 3. Acá tenemos el grupito que concurre a quinto año,
donde a veces suelen estar junto con los de séptimo. El grupo que tenemos allá al fondo, también con su correspondiente pizarrón, son los chiquitos que recién han comenzado la escolaridad primaria. Tenemos a Gisela que está en primer año y Isaías que está en segundo año. Ellos están ahí por ahí con la maestra más tiempo porque bueno, necesitan un poco más de la especificidad porque recién están ingresando y hacen sus primeras armas dentro de la escuela. Y el grupo que tenemos acá al fondo es el grupo de séptimo año, que como decía anteriormente a veces suele trabajar con el de quinto, pero en estos momentos están trabajando algunos temas más específicos que tienen que ver con su continuidad después en el colegio secundario. Se ha pensado siempre que el maestro rural tiene que ser una cosa distinta a lo que el maestro común de la escuela común hace. Es decir, por estar ubicado en el campo, tiene que enseñar lo que el campo necesita. Claro que ojalá pudiera ser y enseñar todo lo que el campo necesita, pero esencialmente el chico de campo fundamentalmente necesita entrar en el conocimiento y en el manejo de las artes, del aprendizaje, del conocimiento, es decir, lo que todos los chicos del mundo aprenden en la escuela primaria. ¿Hacemos el listado, Pinocho? Bueno, escuchamos bien, dice. En el campo de Lucas Huentenao, se señalaron chivitos marcándolos con un corte o un dibujo en las orejas. ¿Qué dibujaste acá? ¿Qué es este chancho? Un chancho, muy bien. ¿Y acá qué dice? Chancho. Chancho. ¿Y acá abajo? Chivo. ¿Podemos seguir leyendo las demás palabras? Vaca, casa, zapato, perro. Muy bien. ¿Y acá, de este lado? Romina, cocina, estufa. Muy bien. ¿Y acá qué decía? Había un sapo que nadaba en el río, con su traje verde, se moría de frío. En la calle se cayó, al pasar por un corte se enamoró de un coronel. Y a la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. 3 y 2 son 8 y 8 16. 16, 24 y 8 Es mucho más difícil controlarlo con el peso de 2 hombres a bordo. En un primer momento, desde mi llegada acá a esta escuela, a este paraje, me tocó estar solo. Estuve absolutamente solo en la escuela, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Estar separado de la familia, estar separado de mi esposa, que en esos momentos estaba embarazada. Y estuve aproximadamente casi 9 meses solo en esta escuela. Mi tarea acá es, yo les doy talleres a los chicos. Con los grados más chicos hacemos plástica. Con los grados de cuarto y quinto trabajo con manualidades y con los sexto y séptimo hacemos dactilografía. Traiga la Gisela. Sí, míralo aquí, señor. Señor. Erika. Sentate bien. ¿Y cómo las ayuda Erika a usted? Claro, vienen a pasear, a visitarlo. O sea que siempre que dejo a los chicos solos, ellos siempre me lo andan viendo, los chicos. Así que nunca me lo abandono, los chicos. El maestro, la señorita Erika. El paraje no tiene centro asistencial, no tiene salas de primer auxilio, no hay nada más que la escuela solamente. ¿Han tenido que llevar al hospital a algún chico? Sí, lo ha llevado el maestro Sí, mismo. lo llevó él. Operado. Él lo operaron. Si no hubiera sido por el maestro, quién sabe si hubiera contado el cuento. Si ese día se le reventaba la tenditonia. Yo hacía como 3 días que estaba enfermo, nene.
Estuvo el sábado, el domingo, el lunes, hasta el martes lo llevamos recién. Ya se le había reventado el apéndice. Y eso por no tener cómo ir. Y menos mal que ese día me avisó la maestra, me dijo, si el nene está enfermo, lo llevamos. Bueno, lo llevamos. Y llegó derecho a operarlo, ¿no? Porque ya no daba más. En este sentido, hoy la situación del campo, la situación de lo rural en nuestro país está siendo avanzada por la propia pobreza. Y esa propia pobreza que ingresa a la vida familiar, ingresa a la escuela e ingresa al propio maestro. Continuamos trabajando sí, con uno de los problemas muy serios que están pasando en nuestros campos. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? La desertificación. Aquí pase y marca cuál es la región afectada, ¿sí?, por este problema de la desertificación. La desertificación es producto de ¿qué? De que la gente en el campo está comenzando a arrancar las plantas. ¿Por qué? Porque sus economías regionales, la venta o de lo que producen nuestros chivos, nuestras ovejas, los yeguarizos, no alcanzan para poder vivir. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Está echando mano también a las plantas. A pesar de que saben leer, saben escribir, se han preparado, no tienen posibilidades de progreso acá en el paraje. Hoy podemos decir que con todo el desarrollo técnico que hay, con todas las posibilidades de materiales didácticos que hay, con todas las posibilidades de desarrollo edilicio que hay, con todas estas condiciones, seguramente su tarea de maestro único podría ser infinitamente más eficaz, infinitamente mucho más fuerte y en rigor es mucho menos que lo era antes, justamente por el grado de soledad con que lleva adelante sus tareas. Soledad y fundamentalmente falta de reconocimiento y falta de valoración por el Estado de la tarea que está llevando adelante. Como que todo esto no es acompañado por ningún tipo de políticas que generen o que le den una continuidad a este esfuerzo que se hace desde la escuela. Bueno, recientemente realizamos con la cooperadora la venta en los stands para la fiesta del Michay. Y que Erika vaya dando los vueltos, ¿sí? Para que no nos confundamos. Tratemos de mirar todos bien, ¿sí? Cosa que no nos vayamos a equivocar en los vueltos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Por eso es que aprovechamos la instancia esta también de las fiestas, que es una motivación impresionante para los chicos. También lo usamos como un recurso más donde el chico sale de su lugar, va a otra realidad, se encuentra con un montón de actividades, la feria, los paseos, la fiesta en sí. Lo que recaudamos en dicha fiesta lo utilizamos generalmente para la compra de combustible que es utilizado en el grupo electrógeno. La escuela no cuenta con electricidad, solo contamos con un grupo electrógeno que nos provee electricidad durante 3 horas, ya que Delegación Regional de Educación solo te provee combustible para esa determinada cantidad de horas. También cuando es el cumpleaños de alguno de los chicos de acá del paraje, se lo festejamos en la escuela, ¿no? Por ahí el dinero ese es para comprar, alguna velita, alguna sorpresita para entregárselo el día de su cumpleaños.
no era necesario? No, en esa época no había alimentos. Pero no era necesario. No era necesario. Sí, hacíamos mate cocido. La olla del mate cocido se hacía sobre todo en la época en que había diferencias de horarios, y entonces cuando era a la mañana hacíamos mate cocido riquísimo. La situación actual, digamos, o la diferencia con la situación anterior es justamente cómo el esfuerzo de contención del maestro, que tenía como centro principal el enseñar y los demás medios jugaban un papel complementario, hoy es justamente al revés. El esfuerzo de contención del maestro se asienta en otros elementos que le disputan tiempo y espacio al propio proceso de enseñanza, como por ejemplo el tema de la alimentación. El comedor escolar, bueno, sufrió notables cambios de una dieta que tenían los chicos con comidas muy elaboradas, con abundante cantidad de fresco, y cuando digo fresco me refiero a verduras, a carnes, a fruta. En los últimos tiempos sufrió una notable, una sustanciable variación, sustituyéndose ese tipo de comida por las comidas que comúnmente denominamos las comidas preelaboradas, en las cuales se reduce considerablemente la cantidad de verduras y de carne. Hábleme de Germán, Juanita, cuando estuvo enfermo. O sea que estuvo desnutrido, Germán y la Analía. ¿Cuántos años tenía? El Germán me parece que tenía 5 años cuando... O sea que de chiquito nomás él ya desnutrido. Y la Analía también. ¿Y cómo se los curó? O sea que le daban la bolsita en el hospital. La bolsita Peñí le daban. Le dieron hasta los 6 años. A los 6 años le sacaron. ¿Siempre le daban la bolsita, Juana? O sea que le daban cuando se acordaba. Cuando yo iba al pueblo reclamaba, por ahí había, me daban. Pero pues después nos retiraba cada un año, por ahí retiraba la bolsita. ¿Y mientras tanto qué le daba de comer? O sea que después cuando empezó a seguir en la escuela, comía en la escuela. Ah, o sea que gracias a la escuela. Claro, gracias a la escuela que por lo menos ahí empezaron a comer. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo, no? Si pensamos en la dieta del niño, en las necesidades que tiene el niño de esta zona, cómo un tipo de comida era adecuado, y si se hizo esto pensando en un beneficio para el niño, bueno, estamos viendo que esto no tuvo ningún tipo de resultado. Esto era un verso, solamente se pensó en esto como una forma más de ir legalizando el ajuste a que nos tienen acostumbrados con estas políticas que se están implementando. Y bueno, el ajuste termina repercutiendo en este tipo de niños. ¿Qué es lo que necesitamos saber acá para poder resolver este problema? Una empanada sale 40 centavos. Bien, ¿y qué tenemos que averiguar nosotros? ¿Cuánto salen 1440 empanadas? ¿Y acá, de este lado? Domina. El molle, el michay, el alpataco, el montenegro. Comenzamos. La tarea del día ya la he terminado y mañana temprano en otros lugares pensaremos bandera para hacer el día. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, maestro. Vaya bien.
O sea que estamos nosotros aislados en este paraje porque no hay una comunicación, no tenemos una radio. Así que por ahí, igual que los médicos vienen cada un año por ahí a atender, hacer atención. ¿Alguna vez lo vienen a ayudarle a alguien, Juanita, acá que no sea el maestro? Acá nunca, solamente vienen cuando va a haber un voto. Ahí sí vienen con una bolsa Pronure. ¿Con una bolsa? Con una bolsa de Pronure, ofreciendo zapatillas. Y por ahí cuando ya pasó el voto, ya no te dan ni la hora. ¿Qué cree usted que tiene que pasar para que esto mejore? ¿Qué sé yo que habrá que hacer para que esto mejore? Es la heroicidad de un maestro que hoy lucha contra la exclusión social. Y por eso nosotros agradecemos al maestro bueno que tenemos en la escuela, porque él mira por todos nosotros, por los chicos y por todos nosotros grandes también mira, porque él le hace la ayuda.